Hemos comenzado esta hora, a la hora de la Biblia, con este tema de María en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es uno de los grandes temas que vamos a trabajar en estos lunes. Y bueno, pues hoy les traigo María en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan que ya la clase pasada habíamos hablado que la identidad de María es una mujer judía, de un pueblo llamado Nazaret? Una mujer de una clase, digamos, sencilla, de clase pobre. Recuerden que respecto a José, ¿verdad? Que era el comprometido, su novio, digamos así, de alguna manera. Ella se había comprometido con José para casarse con él. Él era de una familia así un poquito más, digamos, de mejor clase. No era de familia rica, realmente, pero seguramente por su misma función, ¿verdad? Como carpintero, el trabajo pues le hacía, ¿verdad? Tener un poquito más de posibilidades respecto a la familia de María, que era una familia más pobre. Recordemos que hay clases y en la Biblia vamos a ver todo tipo de clases, porque inclusive, por ejemplo, Simeón es de clase alta. Por ejemplo, la prima misma de María, Isabel, es de clase alta. Si ustedes se dan cuenta, si viajan a la tierra de Jesús, cuando ustedes viajan a la tierra de Jesús se dan cuenta por las construcciones, que lo que queda es muy poco porque son piedras, pero hay una reconstrucción de esas casas, em, de María, de José, en este caso también de, de Isabel. Y, y se nota que la misma construcción te da a entender en qué clase social vivía la persona. Y la clase social de María era una clase social baja, no una clase pobre. Decente, obviamente. Baja no quiere decir que eran personas de la calle que viviesen en la calle, no nada que ver, sino es una clase baja, una clase pobre, sencilla, humilde, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho. Y realmente cuando vas a la tierra de Jesús te das cuenta, porque ellos... Los estudiosos se dan cuenta, interesante, por las dimensiones de la casa, porque vamos, las dimensiones de la casa de José son dimensiones grandes. Son dimensiones donde, por ejemplo, ahí nos hicieron ver que tener un baño dentro de la casa en aquella época, estamos hablando de 2000 y tantos años atrás, pues era un lujo cuando se vivía en caseríos donde los baños eran comunes y tal. Y tener uno propio, pues ya daba un poquito más de clase. Y ese es el caso de José. Me recuerdo que fuimos, visitamos la casa de José en Nazaret. Y, y claro, lo que quedan son piedras, pero está la estructura de la casa, donde estaban cada uno de los eh, digamos, de los apartamentos, o sea, de los compartimientos dentro de la casa, y era una casa con baño dentro, lo cual era ya tener un poquito más de clase respecto a los demás. No es clase alta, no es clase alta, podríamos decir que es una clase media, media baja trabajadora, ¿verdad? Porque es una media baja trabajadora, es una clase como hoy podría ser una clase trabajadora, no es tampoco una clase media. Una clase media o una clase alta podrían ser ya, en este caso, por ejemplo, los levitas, los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues sí tenían una clase bastante considerable, alta. Eh, y si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Zacarías, pues la casa de Zacarías, pues sí es una clase alta. Zacarías y la prima de María, Isabel, tenían una, una casa que,
O sea, un palacio. Cuando llegamos allí vimos, pues obviamente ahora es convertido en una iglesia, pero era un gran palacio. Era un gran palacio y obviamente tenía una clase bastante alta. Eh, pero digamos que María, en este caso, sí podemos verla como la mujer completamente sencilla, completamente pobre, desde todo punto de vista, o sea, desde el punto de vista de su casa, de su misma sencillez como mujer, como ser humano. Ah, y eso la caracterizó durante toda su vida. Mujer judía de clase baja, relativamente baja. Su nombre, como les decía, es Miriam, aunque se traduce en español María. En judío, en hebreo, se dice Miriam. Igual también en árabe se le dice Miriam. Miriam fue instruida básicamente en la escuela de la vida. Ella aprende la humildad, aprende la sabiduría y y todo lo que recibió de Dios lo transmitió a Jesús, que es también Dios, pero Dios hombre, Dios pequeño, Dios niño. Y qué interesante, porque Dios se hace educar por una mujer. Y lo hace no porque lo necesite. Como sabemos, pues Jesús no necesitaba ser transfigurado, Jesús no necesitaba ser educado, nada de eso, porque ya es Dios, o sea, todo eso lo tenía. Pero Dios quiso pasar por ese proceso, por humildad, lo hace por humildad. Igual también la cruz, como sabemos. ¿Qué necesidad tenía Dios de morir en la cruz? Ninguna, en lo absoluto. Todo es por amor. Igual también todo lo que vivió es por amor. Entonces, Dios recibe la sabiduría de María, recibe la educación de María, porque Él estaba confiado que había elegido a la persona adecuada para recibirlo. Y a pesar de que no lo necesitara como Dios, como ser humano lo aceptó y como ser humano lo vivió en carne propia. Entonces es importante el rol de esta mujer. Y la pobreza de María la ayudó sobre todo por su completa confianza y abandono en Dios. Fíjense bien, es interesante en este sentido nosotros poder vislumbrar, ¿verdad? Em, de alguna manera, ¿verdad? Esta trayectoria de María a través de esa confianza que la misma vida le enseña por ser una mujer pobre de Nazaret, pero que a la vez ella también logra transmitir a los demás. Yo creo que si Dios hubiese escogido a otra persona, tal vez de clase alta, no hubiese logrado el objetivo que él quería. Por eso es que Dios elige ese objetivo. Elige el objetivo de em, buscar y elegir a la mujer adecuada para buscar este rol, porque acuérdense que todo esto es elección de Dios. Dios elige, Dios elige su pueblo, Dios elige a sus profetas, Dios elige su madre. Y en esa elección Dios hace siempre el punto exacto. Y Dios, aunque el mundo hubiese preferido que eligiera tal vez a la mujer del faraón o qué sé yo, o la mujer del rey David o quien sea, no. Dios sabe que su sabiduría está en la humildad y elige una de las personas más humildes, una de las personas más entregadas y una de las personas que vive la pobreza también desde el punto de vista humano. Eh, Porque fíjense, hermanos, que cuando una persona vive la pobreza humana, se enriquece más de Dios que como si lo tuviera todo. Y si lo tiene todo,
no necesita de Dios, pues lo tiene todo, ¿qué es que va a necesitar, verdad? Entonces, una persona que experimenta las necesidades de alguna manera u otra, humanas, tiende a buscar más de Dios porque lo necesita. Entonces, esto también es clave para que podamos nosotros darnos cuenta del rol que tiene la Virgen María. El primer escrito eh, que nosotros podemos tener eh, sobre María es precisamente el escrito de San Pablo en Gálatas 4:4. Antes de los evangelios, acuérdense que la Biblia no está escrita cronológicamente, está escrita con un sentido eh, más bien cronológico en los actos que sucedieron, pero no está escrita, digamos, en orden que cronológicamente se haya escrito, pongamos que primero se haya escrito los evangelios, después las cartas y el último el Apocalipsis. No, la realidad es que fueron escribiéndose en diferentes momentos históricos. Y como yo les decía, creo que ya les comenté también la vez pasada, el primer versículo de la Biblia donde se habla de María antes de los evangelios, porque todavía no estaban escritos los evangelios, es precisamente una carta de San Pablo a los Gálatas. Esa carta, San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4 versículo 4 nos dice San Pablo, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Sé que ya San Pablo nos está recordando que Jesús no vino simplemente así, como podía haber venido, como aparecido en la tierra, sino viene a nacer de una mujer. Dice, nacido bajo la ley. Esto es muy interesante, porque Dios no rompe las leyes humanas. Dios no está rompiendo las estructuras humanas, las leyes. O sea, si de alguna manera se nos hizo el regalo de, de la Virgen María, es porque Dios ha querido venir a través de ella. Y fíjense qué es lo interesante. Dios no quiere romper la estructura del mundo como está funcionando, ¿verdad? Que el ser humano nace de una mujer. En lugar de venir y hacer una aparición, que él podía haberlo hecho, viene y nace de una mujer, nace bajo la ley humana. ¿Cuál es la ley humana? Pues nacimiento. Primero 9 meses en un vientre, después el nacimiento. Entonces, él nace bajo la ley natural que él mismo ha creado, que Dios mismo ha creado, y por eso es que Dios la respeta también. Solamente rompe las leyes naturales cuando ya hay necesidad del milagro. Y los milagros son ruptura de las leyes naturales que Dios ha creado, pero Dios lo hace rompiendo las leyes naturales porque hay una necesidad determinada. Pero mientras tanto, Dios trata siempre de mantener esas leyes humanas, nacido bajo la ley, nacido de una mujer. Ese es el primer versículo que se escribe con referencia a la Virgen María del Nuevo Testamento, obviamente, porque del Antiguo Testamento ya lo vimos la vez pasada, que hay eh, bastantes citas, ¿verdad? Referentes a la Virgen María. Gálatas 4:4 nos regala esa primera referencia a la Virgen María. Luego los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas, que ustedes saben que son los llamados evangelios sinópticos. En estos evangelios, María ya es llamada por su nombre. O sea, Pablo no le pone María. Obviamente en este versículo nos dice nacido de mujer. Es una mujer, no la llama María. Como en muchas ocasiones se le titula mujer, pero es para darle importancia.
la importancia que tiene la mujer. Y por eso es que le llama mujer, nacido de mujer. Sabemos que es María, pero le llama nacido de mujer. Pero ya los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ya le dan su nombre, ¿verdad? Como ustedes saben, el original Miriam, en español la traducimos como María. En los Hechos de los Apóstoles, también María es llamada por su nombre. Aparece el nombre de María. Bueno, sabemos que los Hechos de los Apóstoles son escritos, es escrito por Lucas. Por lo tanto, Lucas también habla mucho de la Virgen María y también la nombra en los Hechos. Y en el Evangelio de San Juan, y esto es interesante, el Evangelio de San Juan la llama la madre de Jesús, o de alguna manera le dice su madre, pero no, Juan no usa el nombre de María. Y aquí es interesante, porque Juan es el mismo que escribe el Apocalipsis, y en el Apocalipsis también habla de mujer, no le da el nombre. Entonces, claro, es normal que si Juan en su evangelio no le da el nombre, o sea, no la llama por su nombre, sino que le da la importancia de ser la mujer o su madre, ¿verdad? Le llama la madre de Jesús. Es normal que en el Apocalipsis, escrita por él mismo, se nos hable de la mujer en figuras, en figuras específicas, ¿verdad? Eh, de la Virgen María, como la mujer coronada de estrellas, ¿verdad? Eh, Vamos entonces a ir viendo cada uno de estos puntos. La carta de San Pablo, carta de Gálatas, que es ubicada más o menos en el año 49 al 50 y tanto después de Cristo. Estamos hablando de muy poquito tiempo. Si Jesús muere más o menos como en el año 33, que es lo que suponemos, ¿verdad? Que haya vivido, que haya estado con nosotros en el mundo, en el año 33. En el año 49 se ubica ya ese primer escrito de la mujer como mediadora de la encarnación, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es un don singular que Dios da a María, el ser la madre del Señor. Y por eso es que Dios le da ese respeto, esa estima por la mujer y le da un lugar importante en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad. Qué lugar más importante, ¿verdad? Más importante incluso que los apóstoles, más importante incluso que los profetas, más importante incluso que los reyes, que todos los que anteriormente habían sido de alguna manera como elegidos por Dios para algo. Él la coloca en un lugar más importante. Es la madre de Jesús. Es la que trae en su vientre al Salvador. Entonces el mismo Dios se forma un pueblo, habla por medio de los profetas, pero cuando envía a su hijo, elige a una mujer. Y por eso se encuentra la mujer entre la nueva y la antigua alianza. O sea que María es como el puente entre el Antiguo Testamento. Recordemos que María también es judía y viene del Antiguo Testamento, pero ella da el paso a la venida de Jesús. O sea, es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a través de esa maternidad, el Hijo del Padre, que es preexistente, sabemos, hemos hablado mucho del Verbo, o sea, Jesús es preexistente en su alma, en su espíritu. Sin embargo, como ser humano,
comienza a tomar vida en María. Luego tenemos el Evangelio de San Marcos, que el Evangelio de San Marcos también es un evangelio bastante antiguo, más o menos por esa época un poco posterior, y presenta la imagen más antigua de María. Recoge todas las catequesis de Pedro, todas las enseñanzas de Pedro. Recuérdense que Marcos es discípulo de San Pedro. Y él comienza hablando en su evangelio de Juan el Bautista y comienza hablando de Jesús adulto. Recordemos el evangelio de Marcos. Y en ese momento, digamos, la parte de María Madre, del nacimiento de María, es una parte un poquito ignorada en el evangelio de San Marcos. Eh, y claro, de alguna manera no hay referencia específica al modo del nacimiento de Jesús, pero, sin embargo, hay un aspecto muy interesante en este evangelio. Eh, Se reconoce a María como bienaventurada por haber creído en Dios. Eh, y por lo tanto, se presenta al Hijo de Dios eh, como la persona que va a darle como la importancia a María a través de la fe. Por eso con la pregunta en San Marcos 4:33, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Que casi siempre es uno de los textos que crean a veces con los hermanos evangélicos un poco de discrepancia. No sé por qué, porque es muy claro San Marcos, cuando viene la pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi madre y mis hermanos. Marcos 3:35. Vamos a buscar ese texto porque lo tenemos que releer nosotros a la luz de, de nuestra... De, vamos a leer la Sagrada Escritura eh, a la luz de lo que nosotros, ¿verdad? Como creyentes católicos, entendemos, ¿verdad? Y comprendemos. Vamos a buscar Marcos 3:33. 3 en el versículo 33. Bueno, a empezar un poquito adelante, donde dice 3:31. Marcos 3:31. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose afuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor, le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y te buscan. Y él le responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro a su alrededor, dicen, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y aquí a veces hay personas que dicen, mira, parece como si fuera un rechazo a María. Y no, todo lo contrario. Es un modo de ensalzar a la Virgen María. ¿Por qué? Porque cuando él dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios, Jesús lo que está haciendo es cambiando el chip. Porque acuérdense que para la época suya y para la sociedad judía, que también es para nuestra sociedad, como que ser la madre de alguien importante le daba mucha importancia. Oh, esta es la madre del presidente. Oh, hay que ponerla en un lugar importante porque es la madre del presidente. Jesús rompe contra eso porque, ¿saben? Jesús va contra corriente. Jesús no quiere.
que sus familiares reciban importancia por ser familiares suyos. Entonces, por eso es que parecería como un rechazo, pero no es un rechazo y lo vamos a ver por qué. Simplemente es lo que les está diciendo, en otras palabras, a los judíos o aquellos que se encontraron a María, es, no le den importancia porque es familiar mío, porque tiene sangre. Recuérdese aquella también que dicen, dichosos los pechos que te amamantaron, bla, 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 que Jesús también hace como un cierto rechazo ante eso. Dice, no, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y tal, tal, tal. Es que Jesús quiere romper con esa mentalidad judía. No es un rechazo, todo lo contrario. Porque fíjense que Jesús después dice, quien cumple la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? En otras palabras, está diciendo, ella es importante no por ser madre biológica, sino por ser aquella que escuchó la palabra de Dios. Porque ¿quién es la primera que escuchó la palabra de Dios y la pone en práctica? Es María la que es la primera en el Nuevo Testamento. La primera que escucha la palabra de Dios y la pone en la práctica y dice, sí, ok, que se haga tu voluntad. ¿Quién es la primera que hace la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento? Es María. Eso lo sabe Jesús, eso lo sabe Dios, porque Dios es el mismo que la envía al ángel. Entonces no puede absolutamente, para responder a nuestros hermanos protestantes, no puede Dios contradecirse. Dios nunca se contradice. Dios no podría decir, ah, no, no, pues esa no es importante, importante es el que escucha la palabra de Dios y pues, ¿y quién fue la primera que escucha la palabra de Dios? ¿Y quién fue la primera que lo puso en práctica? Es ella. Y él lo sabía, y sus discípulos lo sabían. Solamente que él quiere romper con esa mentalidad de que vamos a darle importancia, porque mira, es tu madre. Claro, cuando dice tu madre, tus hermanos. Claro, eso de hermanos ya hemos hablado en otras ocasiones y hemos aclarado que es el modo que ellos hablaban para referirse a los primos. Igual también eran considerados hermanos muchos miembros de la misma familia. Recuérdense también que Abraham y Lot, también él le llamaba hermano cuando eran simplemente el sobrino, pero le llamaban hermanos porque es la mentalidad judía de llamarle hermanos a todos aquellos que, wow, son parientes, pero yo ni sé si son primos o son lo que sé, pues a todos le vamos a llamar hermanos, porque al final, recuérdense que en torno al pater familias, que era el considerado el padre de toda la familia, todos los hijos que él tenía y todos los hijos de sus hijos, pues eran considerados entre todos hermanos, por eso se les llamaba a los primos hermanos. Eh, y es por eso que le llaman de esa manera, hermanos y hermanas. De hecho, estamos clarísimos que no tendría María otro hijo porque si no, de lo contrario, no estaría al pie de la cruz Jesús dándosela a Juan y dice, desde ese día Juan la recibe en su casa. O sea, se ve que María no tenía hijos y ya José, que era mucho mayor que ella, pues seguramente habría muerto, que morían también muy joven en aquella época. Por eso es que Juan la recibe en su casa, si no de lo contrario se hubiese quedado en casa de un hijo, ¿verdad? Eh, por lo tanto, ahí nos da a entender la Sagrada Escritura muy claramente de que no se trata de hermanos carnales, sino que se trata de parientes. Y el hecho de que Jesús diga, dichosos los que escuchan la palabra de Dios, los que cumplen la voluntad de Dios, nos está dando entonces mucha más importancia a María. Que ¿quién es la que cumple la voluntad de Dios? ¿Quién es la primera que dice sí ante lo que Dios quiere? ¿Quién es la primera que dice a todo? Me voy para Egipto, me voy para Egipto, regreso de Egipto, tengo que regresar. Bueno, no voy a tener más hijos en mi vida o voy a tener a un hijo que es por voluntad de Dios. Cualquier cosa, la acepta. La acepta y la acepta con alegría, la acepta con humildad, la acepta con esa aceptación tan hermosa, ¿verdad?
de una mujer enamorada completamente de Dios, de su voluntad. Entonces no podría Jesús contradecirse, porque si no cualquiera le podría haber dicho a Jesús, oye, pero tú estás diciendo que quien cumple la voluntad de Dios es tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre y tal. Pues efectivamente, quien primero cumplió la voluntad de Dios fue tu madre. Entonces, claro, lo que nosotros, los católicos, no queremos contradecir a Dios, porque obviamente nosotros entendemos que está implícito en lo que Jesús ya nos está diciendo. Lo que quien no entiende, pues obviamente lee esto y lo comprende de otra manera. Dice, ay, mira, está como rechazando a la Virgen María. Y no, no es un rechazo, todo lo contrario. Es una manera de ensalzarla a ella por ser la portadora de la palabra de Dios, ser la portadora de ese mensaje, ser cumplidora con la palabra de Dios, y no por ser la madre biológica, que Jesús no quiere que le den importancia por ser madre biológica, sino por tener aquel coraje, aquella valentía de escuchar la palabra de Dios, de escuchar el mensaje que Dios le había mandado a través de Gabriel y decir, sí, pues que se haga en mí según tu palabra. Y esto es lo que hace a María importante, no por ser simplemente la madre, sino por ser eh, la cumplidora de la voluntad de Dios. Entonces en esto tenemos que ser muy claros, no podemos confundirnos. El que hace la voluntad de Dios es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana. Y efectivamente eso es lo que quiere Dios, que ella sea reconocida por ser la mujer esclava del Señor, por ser la mujer celosa de la voluntad de Dios, ¿verdad? Atenta constantemente. Por otra parte, nosotros tenemos el Evangelio de Mateo. El profeta Miqueas, y lo cita Mateo, anunciaba que de Belén saldrá un jefe pastor del pueblo de Israel. Jesús será el nuevo Moisés, que liberará de la esclavitud a través del nuevo éxodo, asumiendo el exilio, la persecución para conducir al pueblo hacia una nueva y definitiva liberación. Y por eso es que dice, una mujer, una virgen, está encinta, será la madre del Salvador, del Mesías, el Hijo de Dios e Hijo de David. María Virgen es la esposa de José, hijo de David. Y por eso es que ella forma parte también de ese pueblo que espera al Mesías y que tiene el apoyo también de José, que necesita de él para crear un hogar. Y, y José pues vive ese conflicto de aceptar o no aceptarla como esposa, repudiarla en secreto. Y él mismo también escucha la voluntad de Dios y da su sí, el fiat. Recuérdense esa palabra en latín hermosa. Ese es el fiat, fiat voluntas tua. ¿Qué quiere decir? Hágase tu voluntad. Fiat voluntas tua. Ese fiat, ¿qué quiere decir? Hágase. Muchas veces requiere de una voluntad humana muy fuerte, porque es dejar atrás tu voluntad, tus pensamientos, tus ideas para recibir las de Dios. Y no es fácil muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros mismos como seres humanos flaqueamos y decimos, no, Dios tiene que hacer esto, yo tengo que rezar por esto, porque Dios tiene que cumplir su voluntad en mí, así? Y en lugar de querer cumplir la voluntad, lo que queremos es que Dios cumpla nuestra voluntad. Y no es así. En María, en José, Dios no cumple la voluntad de ellos. Ellos cumplen la voluntad de Dios.
En Isaías 7:14, que eso nos habla de ese fiat de María. Pues bien, dice Isaías 7:14, el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí una virgen encinta que va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Recuerdan que eso lo vimos ya, que fueron los signos de María en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos buscar Mateo 1:24 para que hagamos el paralelismo. ¿Qué es lo que nos dice Mateo capítulo 1 versículo 24? Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. No la conocía, quiere decir que no había tenido absolutamente ningún tipo de relación con ella, ¿verdad? Entonces José acepta la voluntad del Señor, también él deja que Dios cumpla su palabra y José asume, asume ser el padre de Jesús, asume ser el compañero de María, a pesar de que tenía otros planes con ella, y acepta al Hijo engendrado por el Espíritu Santo, el Emmanuel, y se nos manifiesta también en Mateo capítulo 1 versículo 20, donde nos dice, así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y es por eso que se testifica, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios y que María, con su sí, constituye parte de la familia de Jesús, donde tiene ella su primera experiencia comunitaria, su primera experiencia de familia de Nazaret. Y luego vamos a encontrarnos en el Evangelio de Lucas, que narra ya el origen de Jesús y el origen también de la iglesia, y ya destaca mucho más la presencia de María. La figura de María en Lucas eh, es muy interesante porque Lucas nos da cosas, claro, como sabemos, Lucas es como el evangelista más mariano, ya eso, ¿verdad? Lo conocemos mucho, pero nos da cosas extras que los otros evangelios no nos dan. Por ejemplo, Lucas 2:19, que es algo que nosotros hemos escuchado en varias ocasiones. Eh, Vamos a buscar Lucas 2:19, lo que nos dice. Dice, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. O sea, nos da ya la presencia de una madre orante, de una madre contemplativa, de una madre que todo esto lo veía, lo conservaba y lo guardaba en su corazón. Aquí, bueno, pues nos está hablando específicamente del nacimiento de Jesús, pero todo momento de Jesús, María en silencio guardaba todo esto. Y claro, no hay que mencionarla en todo el Evangelio, pero sabemos que en muchas partes del Evangelio, muchas partes importantes del Evangelio ella estuvo presente, pero en silencio iba guardando todo esto en su corazón, como dice Lucas.
Lucas 2:51. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujetos a ellos. Su madre cuidadosamente conservaba todas estas cosas en su corazón. Vean cómo Lucas dice dos veces lo mismo. Lucas 2:19, Lucas 2:51. Conservaba, cuidaba, meditaba todo esto en su corazón. O sea que todo acontecimiento de Jesús es un acontecimiento también mariano, porque María estaba presente, conservándola en su corazón, meditándola, contemplándola, pero estaba presente. Un amor, una madre que cuida con amor a su hijo, está pendiente de él, sale, visita a Isabel expresando, ¿verdad? Esa acción de gracias hermoso en el Magnífica. Y en ese momento del nacimiento, en un contexto sumamente importante, ¿verdad? Para la salvación de la humanidad, eh, se da la epifanía, o sea, la manifestación de Dios. Y de hecho, cuando en Lucas 2 capítulo 6 al 20 nos habla de los primeros que reconocen el nacimiento de Jesús, que son esos pastores que estaban allí, dice que fueron a ver al niño y a su madre. Entonces, vinieron a adorar al niño y a venerar a su madre. Y lo hacían porque obviamente reconocían esa santidad de María desde el principio. Y por lo tanto, a través todo el Nuevo Testamento se nos compara a María con el arca de la alianza. Recuérdense que el arca de la alianza llevaba la voluntad de Dios, los 10 mandamientos. Así María también fue arca de la alianza. Cultivaba todo esto en su corazón, todo esto lo meditaba, todo esto lo guardaba en su corazón. Entonces la presencia de Jesús en María es tan grande que la inunda completamente. Por eso es que María nace inmaculada, porque inunda completamente a María la presencia de Jesús. Vamos a ver el canto de María, que es, eh, yo digo siempre, este es como un tratado de Mariología, el Magnificat. Es como, yo digo que es prácticamente como si fuera un, una, un tratado completo de Mariología, porque son las expresiones de María, lo que ella dice, lo que ella sale de su corazón, y por lo tanto es un tratado teológico importantísimo, grande, grande, ese Magnificat, que no podemos obviarlo. No sé cómo los hermanos protestantes pueden obviar esa, ese cántico de María que ella da al mundo con, con el aceptar ser la madre de Jesús y todas esas expresiones que son tan hermosas que nosotros tenemos, bueno, de hecho, tenemos que revisarlo día por día, rezarlo día por día, porque contiene mucho contenido, valga la repetición, ¿verdad? Demasiado contenido teológico sobre el ver, ¿verdad? De alguna manera a Dios. Eh, Fíjense qué interesante. Dice María, proclama mi alma la grandeza del Señor. O sea, ya empezamos por una acción, ¿verdad? De parte de María, que es la de proclamar, y lo hace su alma. O sea, no es desde el punto de vista simplemente humano, es algo espiritual profundo. Ella dice, mi alma proclama la grandeza del Señor. O sea, ella se da cuenta de que Dios es tan grande, que su alma se queda tan pequeña que tiene que proclamarlo, que tiene que exteriorizarlo, porque si no,
se llena, se explota por dentro. Y es lo que hace el misionero también, donde se siente completamente amado por Dios y siente que tiene que hacer algo por Dios. ¿Qué, qué tiene que hacer? Pues proclamarlo, ¿verdad? Y se proclama mi alma la grandeza del Señor, se proclama lo grande que es el Señor ante la pequeñez de ella. Ella se siente ínfima. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella considera a Dios su Salvador. Es quien la ha salvado, quien la ha preservado del pecado original, quien le ha dado la salvación. Por eso dice mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava, o sea, porque se ha fijado en ella. Y se ha fijado en ella con completamente la humildad, porque dice, pues yo quién soy, yo quién soy. Yo no soy nadie. Y esa humildad de María es la que conquista a Dios para observar, para fijarse en ella. Y dice, de su esclava. ¿Ven? Como María ya desde pequeña aprende desde su doctrina. Recordemos que María también vivía en un contexto religioso judío, considerándose esclava del Señor. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y este es un texto que a mí me gusta siempre enseñárselo a los evangélicos. Ellos que nada más es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Bueno, la Biblia lo dice. Sí, ellos que dicen, no, solo la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, 100% la Biblia. Bueno, pues la Biblia lo dice. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de generación en generación el felicitar a María, que prácticamente es lo que nosotros, ¿verdad?, le llamamos la veneración a ella, es algo que se va a dar siempre y lo dice la Biblia, no lo dice la Iglesia Católica. Como, ¿verdad? A veces ellos dicen que la Iglesia Católica como que se ha inventado, qué sé yo y tal. No, está en la Biblia, está en el Magnificat. Y el Magnificat lo podemos encontrar específicamente en el Evangelio de San Lucas. Nos está diciendo desde ahora, me felicitarán todas las generaciones. Todas las generaciones está hablando de generación en generación. Va a venir el Hijo, el Padre del Hijo, el Hijo el Hijo del Hijo y el Hijo del Hijo del Hijo. Y todas las generaciones van a felicitar a María. Claro, nosotros sabemos que la felicitación es la veneración, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. O sea, ella misma se da cuenta de que la van a venerar, pero no es simplemente por ella, sino porque Dios ha hecho cosas grandes en ella, porque el poderoso, el Dios de Israel, ha hecho obras maravillosas en ella. La ha preservado del pecado original, la ha llamado a ser madre de Dios y bueno, la ha llenado de gracia y de ahí en adelante podemos colocar muchas cosas. Entonces, la van a venerar, la van a felicitar. ¿Por qué? No, obviamente por ella, eso lo entendemos, sino por las grandiosas obras que Dios ha hecho en ella. Ella los reconoce, ella es consciente y ella lo proclama así de esa manera. Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿Qué cosa es la misericordia? La salvación. ¿Y quién trae la salvación? Jesús, que lo trae por medio de María. Nace Jesús y nos ofrece la salvación. Y claro, esa misericordia, esa salvación se da de generación en generación y lo ofrece María a través de esa maternidad divina, ofreciéndonos al Salvador. Por eso le llamamos la Madre del Salvador. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo. Y aquí es donde viene una teología que yo digo que esta es teología mariana. Claro, es también, conecta muy bien con la teología de Jesús, conecta muy bien con la teología del Antiguo Testamento de Dios, cuando Dios elige a su pueblo y de alguna manera actúa y le hace ver cuál es la mentalidad suya, la mentalidad de Dios. Sin embargo, María aquí lo elenca estupenda, estupendamente, me encanta, porque ella dice, Él hace proezas con su brazo y empieza diciendo, dispersa a los soberbios de corazón. Ok, quiere decir aquellos que son soberbios, aquellos que se creen muy dispersa. Derriba del trono a los poderosos, el que se cree importante, el que se cree por encima de los demás, lo derriba del trono. Enaltece a los humildes, entonces en lugar de los ricos, de los poderosos, de los potentados, Dios enaltece al humilde. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. O sea, Dios da al que no tiene y a los ricos los despide completamente vacíos. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que aquí esto es completamente una teología mariana. Fíjense que María nos está diciendo que Dios dispersa a los soberbios de corazón, que su nombre es santo, que derriba del trono a los poderosos, que enaltece a los humildes, que le da de comer a los hambrientos y que a los ricos los despide vacíos. Fíjense que esto coincide totalmente con la misma mentalidad que después Jesús va a venir a traernos. Pero ya María la está anunciando antes de Jesús, o sea, está preparándole el camino a Jesús. Por eso es que sería contradictorio que Jesús la rechazara, porque no tiene sentido. Si esta es la mujer que proclamó la grandeza de Dios. Entonces, claro, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que mm, la teología de María, o sea, su modo de ver el mundo, de ver las cosas, está muy enfocada a cómo Jesús lo va a hacer después. Después Jesús va a hacer lo mismo, va a enaltecer a los humildes, va a derribar a los poderosos, va a comer con pecadores, va a ofrecer la misericordia. Y ahí es donde nos damos cuenta que el quehacer de María se, se hace presente después en el pensar y en el quehacer de Jesús. Dice, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Si aquí nos está hablando prácticamente que todo lo que Dios había prometido de Abraham hasta acá, pues se ha recordado de su pueblo, se acuerda de su misericordia. Todo lo que había prometido desde Abraham, con la venida del Salvador hasta la actualidad, Él lo está cumpliendo en ese mismo momento, dando a Jesús. El Magnificat es hermoso. Y una de las frases de todas las que le he dicho que más me gusta, sobre todo para hacer ver a las personas que no se dan cuenta de la importancia de María, es ese texto que nos dice, su misericordia, perdón, no es así, no, em, todas las generaciones, ¿verdad? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Nos está hablando precisamente de, de esa premonición, digamos, o de de alguna manera, de esa profecía de María, de que todas las generaciones, y de hecho, sucede que cuántas personas no aclaman y felicitan y veneran a María de generación en generación. Pueden pasar todas las generaciones que sean, pero esa advocación a la Virgen María
no, no termina, no termina nunca. Entonces, a mí me gusta todo el Magníficat, es hermoso, pero ese texto me gusta siempre puntualizarlo para que nos demos cuenta de la importancia que tiene María en lo que es la historia de la salvación. María, María se ha manifestado desde el primer momento de la venida de Jesús como aquella mujer que Dios ha elegido para ser portadora de la gracia. Y de eso no podemos olvidarnos. Muy bien, hermanos, es- lean el Magníficat todos los días. Escúchenlo, hay canciones también hermosas sobre el Magnificat que, que nos hacen ver, ¿verdad? La importancia que tiene esa teología mariana en el Nuevo Testamento, esa manifestación de Dios a través de esa mujer. Muy bien, vamos entonces a darles la bendición el día de hoy. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche. Gracias, Padrecito.